Hola y bienvenido a un vídeo más. Esta vez vamos a hablar sobre ETA, Euskadi eta Askatasuna. ETA fue un grupo separatista vasco que existió en España y que utilizó la violencia como medio para conseguir su objetivo, que era la independencia del País Vasco y la creación de un Estado vasco. Juntar el País Vasco español más Navarra más el País Vasco francés y así hacer un país llamado Euskal Herria. ETA llevó a cabo ataques con bombas, realizó secuestros y asesinatos a lo largo de varias décadas. Llegó a causar la muerte de cientos de personas. Los motivos por los que ETA usó esta violencia eran su deseo de obtener más autonomía para el País Vasco y más poder político, así como su oposición a la presencia del Estado español en el País Vasco, especialmente de guardias civiles. ETA consideraba a la Guardia Civil como uno de los pilares del Estado. ETA quería acabar con España y con el Estado. ETA perpetró numerosos atentados y asesinatos a lo largo de su historia, incluyendo ataques contra objetivos políticos y militares, así como contra civiles inocentes. La intención de ETA era generar presión política a través de la intimidación y la violencia. ETA cometió la mayoría de sus ataques, por no decir casi todos, en España. ¿Por qué ETA no mató en Francia? La razón principal de esto, de que ETA no matara en Francia igual que en España, era porque los objetivos principales de ETA se concentraban en España. España era el objetivo principal y el país donde se encontraban la mayoría de sus objetivos políticos y militares. Además, Francia al principio de crearse ETA, durante el franquismo, veía a ETA como una opositora al franquismo y Francia proporcionó refugio a muchos de los miembros de ETA y les brindó apoyo logístico y financiero, lo que llevó a la realización de algunos ataques desde territorio francés. Sin embargo, con la llegada de la democracia, Francia cambió su política. Tomó medidas drásticas para combatir a ETA, incluyendo la detención y deportación de muchos de sus miembros, lo que limitó la capacidad de ETA para operar en el País Vasco francés. El País Vasco español y el País Vasco francés comparten una cultura y una lengua vasca similar, pero existen diferencias significativas en cuanto al nacionalismo y deseo de independencia en el País Vasco español y en el País Vasco francés. En el lado francés, el nacionalismo vasco es menos intenso y el movimiento separatista es mucho menos visible y menos activo que en el País Vasco español. Esto se debe en parte a las diferencias y políticas culturales entre Francia y España, así como a la historia y la experiencia política del País Vasco francés y del País Vasco español, especialmente durante el franquismo. Durante el franquismo no se promovió la cultura vasca y el euskera, y Franco estuvo a punto de cargarse el euskera. Si Franco hubiera durado más tiempo, si las políticas de Franco hubieran seguido, el euskera prácticamente se hubiera extinguido. Los independentistas en cualquier país del mundo alegan motivos lingüísticos, es decir, de idioma, motivos religiosos o motivos económicos. En el País Vasco se dan dos de esos motivos. En primer lugar, los motivos lingüísticos, ya que en el País Vasco se habla el euskera, que es una lengua prerromana, y por otro lado hay que tener en cuenta también que el País Vasco y Navarra son dos de las regiones más ricas de España. Por cierto, te aconsejo que te mires el vídeo El Cupo Vasco, donde explico el concierto económico de Navarra y del País Vasco. En el caso del País Vasco español, el deseo de independencia es más bien el resultado de una combinación de factores históricos, culturales y políticos, como la lucha por preservar la lengua vasca y la cultura vasca ante la opresión y la homogeneización impuestas por el gobierno español, así como las tensiones políticas y económicas con el gobierno central español. En el País Vasco francés también existen grupos
que defienden la independencia del País Vasco francés respecto de Francia. Pero la opinión de los vasco-franceses es bastante variada. En Francia no existe la presión que existe en el País Vasco español en cuanto a ETA y demás. Entonces los vasco-franceses son un poco más libres que los vasco-españoles. Algunos vasco-franceses apoyan la independencia y ven en el País Vasco francés una entidad distinta y separada de Francia. Pero en el País Vasco francés no existe un gran respaldo al tema de la independencia. En el País Vasco español sí. Como he dicho antes, esto se debe a una serie de factores históricos, culturales y políticos. Hay que tener en cuenta que España ya no es la potencia que fue en otros tiempos. Entonces en el País Vasco tienen una imagen de España muy pesimista en contraste con una imagen muy optimista de ellos mismos. Eso en Francia no pasa así, porque Francia sí es una gran potencia. Bueno, en Europa es una potencia de primer orden, el mundo ya es una potencia de segundo orden, pero Francia tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Francia tiene armamento nuclear, entonces los vasco-franceses no tienen esa imagen de Francia en decadencia que sí tienen en el País Vasco español. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que las diferencias económicas entre el País Vasco francés con respecto a Francia no son iguales que las diferencias económicas que hay entre el País Vasco español y otras regiones como Andalucía o Extremadura. ETA fue fundada en 1958 tras la expulsión de miembros de las Juventudes del Partido Nacionalista Vasco. ETA cometió su primer asesinato el 7 de junio de 1968. El partido político vasco Herri Batasuna llegó a ser la segunda fuerza en las elecciones al País Vasco en el año 1980. En el año 2002 se aprobó una ley orgánica de partidos políticos que preveía la ilegalización de partidos que apoyaran de forma reiterada y grave la violencia. Esto afectó a partidos como Batasuna, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas, entre otros. Estos partidos fueron ilegalizados por el Tribunal Supremo por estar vinculados a ETA. Presta mucha atención al siguiente vídeo porque es de Pablo Iglesias. Quiero que veas lo que piensa Pablo Iglesias de ETA y quiero que tú saques conclusiones. La retirada de ETA del escenario político español y vasco es a día de hoy un hecho incontestable. Basta mirar las encuestas para darse cuenta de lo poco que importa ETA ya a los españoles. En este contexto, cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Alguien dirá que algunos han cometido delitos gravísimos, sin duda, pero también los cometió Rodríguez Galindo. También los cometieron los policías Amedo y Domínguez, y desde luego no es que se hayan podrido en la cárcel precisamente. Eso por no hablar de los responsables de los crímenes franquistas. Seguramente hoy en día la única forma de entender la política en Europa occidental sea la de asumirla como una desigual partida de ajedrez. Pero hay otra forma de entender la política, entenderla como boxeo, entender que la paz no es más que el resultado de una guerra. Así entendieron en ETA la política e hicieron una guerra que apenas ha terminado y que ha marcado con el dolor de unos y de otros la historia política reciente de España y del País Vasco. Hoy cabría preguntarse si lo que perdió ETA en su guerra contra el Estado lo podrá recuperar la izquierda abertzale ganando elecciones y poder institucional. Para mí es un honor y un orgullo poder participar en un acto con la izquierda vasca y con Sabino, que si me permitís un comentario como español, para nosotros es mucho más que un diputado vasco, es un diputado del pueblo, es quizá el que haya sido capaz de conectar de manera más contundente con las reivindicaciones y con el sentimiento de rabia y de indignación de los de abajo en todo el Estado, y para mí es un honor. Y hoy no os diré que no nos dejéis solos con los españoles, sino que cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo, os echaremos mucho de menos. El régimen político español es lo que surge de ese proceso de metamorfosis del franquismo que se llama transición española y que asienta una serie de poderes de tipo material. Digamos, hay una constitución material que va mucho más allá de lo que se escribiera en el papelito aquel
de 1978, la Constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas, sino que de alguna manera mantiene una serie de poderes que de una forma muy lampedusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual, permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en los principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española por muchas cosas que diga la legalidad española. Hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española. Acabas de ver lo que piensa Pablo Iglesias sobre ETA. Quiero que me lo dejes en los comentarios. Quiero que tú saques conclusiones y me dejes en los comentarios lo que piensas. Bueno, en mi opinión, la violencia en este caso de ETA fue totalmente inútil e injustificable. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.